Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de la UNAM Responde. Los saludamos con mucho gusto desde nuestras instalaciones aquí en Ciudad Universitaria para compartir con ustedes información variada. Por ejemplo, tenemos algo de divulgación científica y el reconocimiento que se hacen a estos trabajos. Además, en nuestra entrevista de hoy platicaremos sobre el papel de las universidades y la educación, un tema en verdad interesante que nos toca de muchísimas maneras en este espacio universitario. Y además continúan las competencias allá en París 24. México ya obtuvo su segunda medalla. De esto y mucho más hablaremos durante los próximos minutos. No se vayan. Durante muchas décadas, la universidad fue un privilegio de ciertas minorías y bueno, aún sin alcanzar una cobertura completa, este nivel educativo representa un logro que invita aún así a pensar en las mejoras individuales y sociales. Sin embargo, también sigue siendo un tema necesario repensar en el papel de las universidades y también de la forma de enseñar, de aprender, considerando, por ejemplo, las herramientas extramuros o digitales con las que cuentan los estudiantes del siglo XXI. De todo esto platicaremos con un especialista en la materia. Se trata del doctor en ciencia política, Eduardo Andere, analista y escritor, quien hoy nos acompaña aquí en el estudio de TV UNAM. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Pues un gusto que esté aquí con nosotros para hablar en pocos minutos de un tema al que usted le ha dedicado buena parte de su trayectoria, y es el de la educación, el de las universidades, que pueden verse de muchas maneras dependiendo del lugar en el que estemos. ¿Cómo define, cómo entiende hoy en día qué son las universidades, doctor? Bueno, las universidades es una de las instituciones más importantes de todo lo que es el sistema educativo. La universidad tiene que existir, no importa cuál sea el papel de la tecnología o el cambio cultural en el mundo o el cambio de los hábitos o de la forma de pensar a la que estamos expuestos a través de los años o de los siglos. Entonces, la universidad sigue y seguirá siendo una institución cúspide, digamos, de la pirámide educativa. Algunas personas, algunos observadores piensan que la universidad o que algunas de las instituciones educativas de los niveles superiores tienden a desaparecer por la llegada de las oportunidades de educación a distancia, de la digitalización o de la educación cibernética, o como la quieras llamar. Lo que sucede o lo que nos dicen, digamos, los hallazgos de investigación con respecto a la comparación entre la educación tradicional presencial, como la entrevista que tenemos ahorita en este momento presencial, en lugar de ser una educación, una transmisión, una entrevista a distancia o educación virtual, es que la educación presencial sigue siendo extraordinariamente importante para el aprendizaje. Y una de las ironías, digamos, de esta especie de apertura a la educación para todo el mundo y para todas las personas a través de las oportunidades digitales, es que la digitalización provoca que la educación profunda, presencial, rica en aprendizaje, que es la universitaria tradicional, se vuelva todavía más elitista. La digitalización, a pesar de que hace a la educación más democrática, que permite la masificación de la educación superior, la hace también más superficial, lo que sí, claro. Es muy provocador. Claro, y sabíamos que era un tema complejo intentar abordarlo durante estos minutos. Lo que sucede es que la investigación sobre el aprendizaje a través de educación presencial o a través de educación virtual o a distancia es mucho más auténtico y profundo si es presencial. Y lo que los estudios nos dicen es que las personas que normalmente son orientadas a los canales digitales son las personas que más necesitamos educación presencial. Y ahí está, digamos, la cacofonía o la ironía de más digitalización, más oportunidades para todos,
pero en la esencia se convierte en más elitista. Claro, y se abren muchísimas líneas de investigación, de debate, de reflexión y que tendrían que convertirse en líneas de acción, evidentemente. Claro, Partamos de, o a partir de todo ese estudio, de este panorama que ya nos planteó, doctor, ¿cuál es, digamos, más que la función, cuáles son las características, los objetivos que debe tener hoy en día una universidad, entendiendo justamente esta transformación, este panorama, qué debe seguir haciendo o cómo debe seguir cumpliendo con los universitarios, con los jóvenes y al mismo tiempo con la sociedad? Por supuesto, abrir oportunidades para todo el mundo, buscar la forma de abrir las puertas al mayor número de personas que quieran especializarse con una educación universitaria de cualquier índole o educación superior de cualquier índole. O sea, yo estoy en favor de la apertura de las puertas de las universidades para todos los que quieren. No todo el mundo quiere este tipo de educación y bueno, lo que el sistema o las universidades en materia de política educativa universitaria deben hacer, desde mi punto de vista, es abrir las puertas, abrir las oportunidades para que, si yo quiero estudiar, si quiero seguir adelante, si me quiero preparar, etcétera, etcétera, las tenga. Lo que tienen que hacer es revisar a profundidad el tema de la calidad de los servicios educativos. Okay. ¿Sí? Porque abrir puertas digitales, digamos, o abrir puertas de educación a distancia, porque no tengo recursos, porque no estoy preparado para una educación presencial masiva, es un paliativo. En realidad lo que estás haciendo es ofrecer esperanza a una educación superior de calidad cuando no le estás dando. Y esto tiene que ver un poco, me parece, con las expectativas que se tiene de cursar una carrera, una licenciatura, y que forma parte de otros muchos temas en el ámbito, digamos, educativo en particular, pero además hablando de los logros, del desarrollo de un país. ¿Qué es lo que tendría que ofrecer en este sentido una universidad hoy en cuanto al desarrollo de conocimientos, de habilidades? No mucho más de lo que ya hacen. El principal problema de las universidades en México y el mundo no es la universidad per se o su claustro de investigadores y profesores o sus recursos materiales o en laboratorios, otro tipo de equipamiento. El mayor problema de las universidades de México y del mundo no está en la universidad per se, sino en la educación media superior. Y el principal problema de la educación media superior es la educación básica. Entonces, si nosotros queremos realmente ofrecer un gran servicio educativo a nivel universitario, lo que necesitamos es mejorar el nivel cualitativo, digamos, de la educación de media superior y la educación básica. Entonces, una buena universidad depende de los buenos cimientos. Depende de la educación básica. Claro. Y obviamente la educación básica depende de la crianza también. Y así nos vamos en cascada hacia atrás de todo el sistema educativo. No podemos arreglar, por decirlo así, entre comillas, a las universidades si no arreglamos a la educación preuniversitaria. Entonces el foco, digamos, de atención de la universidad hacia el sistema educativo debe ser más calidad en la educación media superior y más calidad en la educación básica. ¿Cómo se logra esto, considerando lo que ya nos mencionaba hace unos minutitos en el sentido de las universidades, en una como la que estamos, la Universidad Nacional Autónoma de México, hay cosas que funcionan y funcionan muy bien en cuanto a los académicos, en cuanto a los recursos, pero hoy termina siendo un nivel, digamos, insuficiente en cuanto a las necesidades de un país como nuestro? Tienes dos problemas serios para mejorar, digamos, la calidad de todo el sistema educativo. Uno de estos problemas es el gasto, o sea, la cantidad que la sociedad invierte y cree en la educación. Y aquí sí, pues voy a avanzar, digamos, una crítica que he estado yo haciendo desde hace muchos años y que acabo de publicar en un libro reciente sobre cómo, digamos, con datos y cómo a través de los años y de las últimas, por lo menos las últimas 3 o 4 décadas, el gasto educativo
comparado con el gasto social total, ¿no? Digamos, dividiendo el gasto por sectores, y el gasto educativo forma parte del gasto social programable total, ha venido disminuyendo. Y si comparamos cuál era el porcentaje del gasto educativo sobre el gasto total social, en la década de los 90 era alrededor del 45%, y ahorita para los últimos años está llegando alrededor del 24%. O sea que en términos de importancia relativa del gasto social, hemos perdido casi la mitad del gasto. Y esto quiere decir que todos estos gobiernos, todos estos sexenios, ¿no?, que preceden, incluyendo al actual, que preceden al día de hoy, han considerado que la educación no es tan importante como otros gastos sociales. Claro. Y ese es un punto. Y más, ojalá fuera solamente una crítica, pero termina siendo el resultado de un estudio, de una investigación y de una historia que vivimos todos los días. Doctor, podríamos hablar, insisto, de muchísimos temas, como lo decíamos al principio, pero tenemos 2 minutos para terminar la entrevista y quisiera comentarle o preguntarle desde su experiencia y desde su conocimiento, ¿cómo es que se puede fortalecer esta universidad, que ya lo mencionó, digamos, en algunos puntos a lo largo de la entrevista, pero en el sentido de no ponerle tampoco mayores expectativas a lo que es la universidad? O sea, yo creo que el secreto para una universidad que incluye docencia e investigación es concentrarse en la calidad. ¿Qué tanto estoy produciendo? ¿Cómo podemos hablar, cómo se traduce o cómo se logra esa calidad? Estamos hablando de modelos. Bueno, estamos hablando de formación de recursos humanos de muy alto nivel a través de los años, y estamos hablando evidentemente de más recursos para permitir que más personas puedan acceder a estos niveles superiores de educación. Pero cuando lleguen a los niveles superiores de educación, tener un menú de opciones de muy alta calidad para que no creemos expectativas como castillos en el aire, ¿no? De que si obtengo este título de esta o cual universidad voy a hacer esto, voy a hacer el otro, cuando en realidad no estamos produciendo ese calibre y esa cantidad de estudiantes e investigadores que necesitamos producir. Entonces yo, o sea, concentraría todas las baterías desde el punto de vista de la política de educación nacional, pero también desde el punto de vista de la política universitaria, a concentrarnos en la calidad de los servicios educativos. Claro. De nada me sirve, ¿no? Y esto me regreso otra vez a la educación básica como el cimiento de la educación superior. De nada me sirve tener a todo el mundo metido en una institución donde no le voy a ofrecer un buen servicio educativo. Claro. Sería más bien como una guardería nacional, sí, ¿no? Claro. Una especie como de Secretaría de la Guardería Nacional, que me aseguro que todos deben de estar en la escuela, lo cual es un sine qua non, o es una condición necesaria para después prosperar a la calidad. Pero claro, ya teniéndolos a todos, sé que está el tiempo limitado, entonces debo concentrar mi capacidad creativa de política pública de educación en aumentar la calidad educativa. Y cerramos como iniciamos, las universidades son entonces indispensables, pero es importantísimo pensar el cómo están funcionando esas universidades. Pues esto en muy pocas palabras, si quieren reflexionar más sobre el tema, tenemos este libro que veíamos en portada, Fracaso Educativo, Gobiernos van y vienen, y seguimos igual o peor, de Eduardo Andere, nuestro invitado de hoy, escritor y analista. Doctor, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias, y por estas reflexiones. Gracias, Rosa. Muy buena tarde, y lo seguiremos teniendo por aquí para que nos ayude a resolver muchas más preguntas sobre este tema. Gracias, doctor. Gracias a ti y a tu audiencia. Gracias, doctor. Y bueno, ahora les platico que hace unos días se dieron a conocer a los ganadores del Premio Nacional de Periodismo en Salud 2024, que entrega Opinión 51 y que reconoce el trabajo de aquellos periodistas que contribuyen a la divulgación de información en este campo. TV UNAM, El Universal y la Universidad de Guadalajara son algunas de las instancias que contribuyen en esta iniciativa, que recibió más de 100 proyectos en su primera emisión, de los que se eligieron primeros lugares y menciones honoríficas en 4 de las 5 categorías, y algunos de ellos tienen sello universitario.
Por ejemplo, el primer lugar de contenido en audio fue para Menos de Metro y Medio, que fue uno de los programas del podcast Pampa al Susto, donde participan Carlos Antonio Sánchez e Itzel Cruz, con quien platicamos recientemente sobre divulgación científica. Y bueno, también Luz Yarazay Santes Cimbrón es periodista de Corriente Alterna y obtuvo una mención especial con el proyecto titulado Panorama Rojo, México avanza lento hacia la justicia menstrual. Esto en la categoría de contenido escrito. Así que una felicitación a estos y a todos los ganadores que, bueno, este reconocimiento que se traduce pues en el impacto que tiene en el bienestar de las personas. Como seguramente muchos de nosotros sabemos, esta mañana México obtuvo por primera vez en la historia una medalla en la disciplina de judo. Prisca Guadalupe Agüiti ganó la plata y es el segundo reconocimiento para la delegación mexicana allá en París 2024. Y hoy aquí en la UNAM, en los Olímpicos, escucharemos al boxeador Marco Verde. Además, Anel e Iván reflexionan sobre el cuerpo y la sexualidad y todo lo que implica en el ámbito deportivo, lo que se ha avanzado y lo que aún falta por hacer. Veamos. Hola Nel, bienvenidos a una emisión más de París 2024, la UNAM en los Olímpicos. Hablaremos de un tema muy interesante, el cuerpo, la sexualidad en el deporte, desde datos de edades, pesos, las normativas, la salud mental. Pues es un súper tema, Iván. Antes que nada, hola, me da mucho gusto estar en una emisión más por acá. Y sí, efectivamente, pues es el cuerpo del atleta, el cuerpo de la atleta, el que tiene toda la mirada de las normativas encima. Y de acá estamos hablando los pesos de los atletas o las atletas, las tallas, las edades, las hormonas, ¿no? Y las categorías de lo femenino y lo masculino, pero también los roles, ¿no? Los roles que importan sobre los supuestos que tienen que cumplir los cuerpos atléticos. Sí, romper paradigmas. A veces alguien con un cuerpo pequeño parece que no le va a ganar a alguien más alto o con la sangada más larga, pero eso sucede en el deporte, ¿no? Los boxeadores a veces la talla, los tamaños, las dimensiones del brazo implica que pues a priori pienses que va a ganar uno y el cuerpo está hecho para todos. Y ni decir de los Juegos Paralímpicos, en donde también es muy difícil establecer normatividades en función de las categorías de esas corporalidades distintas, ¿no? Que son Sí, las personas con capacidades. Precisamente las categorías en los Paralímpicos hay distintas y tiene que ver también, como bien dices, con la discapacidad y por supuesto los van catalogando y segmentando de acuerdo para poder competir y estar lo más parejo posible. Pero también hay algo importante dentro del deporte y es, ¿tú te imaginarías que el asma es la enfermedad crónica que hay más en los deportistas? ¿De verdad? Sí, el 8%, y eso tiene que ver sobre todo con los atletas que hacen largos recorridos como maratón, marcha, precisamente por los cambios de temperatura. Tú pensarías que un atleta de ese nivel, de ese tamaño, el asma no pasaría desapercibido, pero no. Es una de las enfermedades más crónicas que hay en el deportista. Y no cabe duda que los cuerpos atléticos y durante todas las Olimpiadas, estos cuerpos están sometidos a una observación muy puntual, muy estricta, con normatividades realmente exigentes, ¿no? Y la medicina es parte importante. También ha habido casos de competidores que inclusive portando el VIH han participado y no solo eso, han ganado medallas. Es el caso de Greg Louganis, recordarán este clavadista que en la plataforma de 10 metros se llevó, en su momento era el más importante clavadista de la historia y pues tuvo un accidente, recordarás aquel día que se golpea en la plataforma de 10 metros, se abre, tiene que hacerle unos puntos de sutura, regresa para ganar la medalla de oro en Seúl, Corea, pero él y solo él sabía que ya era cero positivo. Entonces fue un momento importante también en la historia con este clavadista, pero también que tiene que ver con un caso de VIH en los Juegos Olímpicos. Bueno, y como no somos solo, el cuerpo no solo es el cuerpo, sino también la mente, ahí está el tema de salud mental, un tema interesantísimo y también muy apasionante, ignorado durante décadas, ¿no, Iván? Y ahora, pues, con este esquema de Simone Biles en las últimas Olimpiadas, ella definió que ya la presión social y la presión política era demasiada
y exigió que pudieran otorgarle este permiso sin castigo de poder salir de las Olimpiadas, justamente por un tema que casi nunca hablamos, que es el de la salud mental. Sí, fue muy criticada en algún momento por cierto sector, pero hoy en día pues la población comprende muchas cosas de racismo, inclusión y por supuesto la salud mental, como bien dices, es algo que tiene que estar muy presente porque evidentemente son problemas psicológicos que pueden llevarle inclusive hasta tener un accidente a la hora de estar practicando este deporte temerario que solamente quien está muy preparado lo hace. Y otro caso es de la gimnasta Alexa Moreno, claro, que también pues se da a conocer precisamente en Río de Janeiro, en los Juegos Olímpicos en Brasil 2016, cuando postean una fotografía de ella y las redes sociales empiezan a criticar su cuerpo, su estatura, la forma de física en general. Eso, ¿no? Y pues ella se entera de una manera, la verdad, triste, porque estaba en su cumpleaños, le dice a su hermana, no vayas a ver las redes sociales, abrió las redes sociales y se encontró con un mundo de personas criticándola, esto apenas en nuestro país. Así es. Y para seguir hablando de Río 2016, que es una olimpiada que quizás se caracterizó por ser una de las más abiertas en el fenómeno del LGBT+, en estas comunidades que hicieron acciones públicas, comunitarias. Y es sorprendente, Iván, lo que dices, cómo muchísimas veces son las propias ciudadanías, los propios públicos, los que están ahí creando discursos de odio, no las políticas deportivas, sino la propia ciudadanía haciendo ahí señalamientos muy crueles a veces sobre el aspecto o el uso de la sexualidad de los cuerpos atléticos. Así es, son casos muy delicados que en París estamos viendo que hay se recompone, vamos evolucionando, pero todavía piensan los expertos, los especialistas, que todavía faltarían 113 años aproximadamente para que haya paridad. Imagínate nada más todo lo que nos falta por vivir, por evolucionar. Claro, y eso, paridad en el marco del número de atletas masculinos y femeninos. Falta jueces, entrenadoras, periodistas, funcionarias deportivas, ¿no? Entonces, yo quiero recomendarles un libro fascinante que se llama Alpinismo Bisexual. Es un libro que poco tiene que ver con la bisexualidad, pero mucho con la crítica de las políticas y los contextos deportivos hacia las corporalidades. Es un tema que me parece que es definitivamente un punto para pensar siempre que pensemos en deporte, los cuerpos y la sexualidad. Así es, y hablando también de distancias largas en los brazos, de estatura, Marco Verde se estará enfrentando a atletas más altos y más grandes por 71 kilogramos en estos Juegos Olímpicos en París. Y pues los invito a que conozcan a Marco Verde en la siguiente cápsula. Creo que siempre he estado dispuesto a todo, de subirme al ring y darlo todo. Para mí es subirme y matar o morir. Que si tengo que ir para el frente, voy para el frente. Si tengo que moverme, me muevo. Si tengo que ir a la guerra, si tengo que morirme, voy para la guerra a morirme. El box es un deporte muy celoso y yo a lo largo de todos estos años me he dado cuenta que sí. Valoro mucho el trabajo, siempre me gusta cuidarme desde antes y entrenar duro. Y cuando entrenamos muy duro, sabemos que arriba del ring no nos importa nada más que ganar, ir por el rival y sí, como lo digo, ¿no? Matar y morir. Pero sí, a la edad de 6 años fue cuando inicié. Me acuerdo que no quería, lloraba. Mi padre me llevó al box. Creo que porque era un niño muy hiperactivo. A mi entrenador siempre le ha gustado el estilo cubano, que es pegar y que no te peguen. Me ha forjado ese estilo, moverme, pegar, que no me peguen. Nos tenemos que adaptar a cada peleador, a cada estilo de pelea. Lo único que puedo decir es que sí, Juegos Olímpicos en mi categoría va a estar muy, muy dura, pero vamos con todo y con fe para lograrlo. Sí, o sea, ya es como si estuviéramos en profesional, solo que sí, la diferencia es a 3 rounds, pero es cansado también que en un lapso de una semana o 10 días tengamos que hacer alrededor de 3, 4 peleas. El cuerpo ya lo resiente en las últimas 2 peleas, el cuerpo sí lo resiente. Peleamos con camisa, sin careta y tenemos también el vendaje profesional. Mi padre fue a Barcelona a perder con un francés y yo aquí estoy yendo a Francia. Voy por esa medalla por mí y también por mi padre.
Lo que me dicen nada más es que siga entrenando duro, y que me siga esforzando, que pues ya los resultados van a venir. Mi papá, mi mamá, mi familia, mi entrenador, porque pues han estado ahí. Y ellos saben que arriba el ring doy todo, que no dejo nada. Ellos siempre han estado orgullosos y se van a sentir orgullosos de mí. Lo que digo es que yo sacrifico, sí, mucho. Pero yo siento que ellos sacrifican todavía más, el doble de lo que yo sacrifico. Cada que me subo, me bajo al ring y me siento orgulloso de mí. Vamos a Juegos Olímpicos con esa fe, con esa visión de lograr lo más que se pueda y simplemente entrenando duro y que tenga lo que tenga que pasar. Siempre venir desde abajo y tener fe. Y pues tengo fe que se pueden lograr muchas cosas. Me he visualizado, hasta se me enchina la piel cuando me visualizo con alguna medalla. Así que sí, tengo fe de lograrlo, no más por mí, sino por esa medalla. Muchas lecturas, muchas reflexiones es a lo que nos invitan los Juegos Olímpicos, más allá, por supuesto, del ámbito deportivo, que es lo prioritario. Y con esto terminamos nuestro programa de hoy, agradeciendo a Ricardo Iturbe su participación en la interpretación de lengua de señas mexicana, que nos permite llegar a un público más amplio. Y agradecemos, por supuesto, a todos ustedes que nos hayan acompañado esta tarde. Los invitamos a que nos hagan llegar sus dudas, sus comentarios y los temas que les gustaría que aquí abordáramos a través de nuestras redes sociales. Gracias, por supuesto, a todo el equipo que hace posible esta transmisión día con día. Mi nombre es Rosa Brizuela. Nos vemos aquí mañana, 2:30 de la tarde en TV UNAM. Adiós.